Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecer a la sala Hablemos de Ser y sus Procesos por la invitación a compartir algo de lo que se ha aprendido con ustedes. Esta charla tiene como título Materias primas tradicionales usadas en alimentos para cerdos. Vamos a comenzar. Lo primero que queríamos hacer era una pequeña clasificación de estos ingredientes y, bueno, los íbamos a clasificar como ingredientes tradicionales, ingredientes alternativos y aditivos. A su vez, estos ingredientes tradicionales se podrían clasificar como de origen vegetal, como lo que pueden ser los cereales y las leguminosas, y los de origen animal, como son estos subproductos de animales, como son la harina de carne, la harina de pescado, harina de sangre, etc. Asimismo, también los ingredientes alternativos los podemos clasificar como de origen vegetal y de origen animal. Aquí lo que diferencia es que, bueno, son menos utilizados por su disponibilidad o por su precio X. Y también tenemos los aditivos que lo podemos clasificar como nutricionales y no nutricionales. Los nutricionales, bueno, porque aportan algo al alimento, y los no nutricionales, bueno, porque son otro tipo de aditivos que son vehículos o que cumplen otro tipo de funciones en el alimento. Empezando ya con este primer grupo de este tipo de materias primas, vamos a hablar de los carbohidratos. Estos que dijimos que son sustancias compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, que sirven con sus funciones como almacenamiento, y de los cuales obtenemos energía o dotamos de energía a los animales, ya que cuando nosotros damos estos carbohidratos, más la amilasa que tenemos en el tracto digestivo, bueno, estamos dotando de combustible a los animales. Aquí veíamos tres ejemplos, que son la galactosa, la glucosa y la fructosa. Y, digamos, a una manera muy general, lo podíamos categorizar en estructurales, que son como los que están presentes en las paredes de los vegetales, de las células, hemicelulosa, celulosa, y los no estructurales, como podemos citar el almidón. Ya entrando en estos carbohidratos, vamos a comenzar con el primero y más importante, que es el maíz, este cereal que es el más utilizado en alimentación animal, muy utilizado en alimentación o en alimentos para cerdos. Y la razón de la que es tan utilizado, bueno, es su composición. Podemos ver aquí que, como hablábamos, es bastante alto en almidón, de 60 a 65% de almidón. Su contenido de proteína bruta está entre el 7 y el 8.5, 9%, ¿verdad? Y aporta más o menos 3.300 kilocalorías por kilogramos de energía metabólica en crecimiento. Bueno, esos son, digamos, varios autores allí en comparación. Esta sería su composición de aminoácidos totales y aminoácidos digestibles, y podemos ver allí arriba también la digestibilidad de esa proteína, que va más o menos entre el 73 y el 83-80%, ¿verdad? El maíz, podemos decir, bueno, es deficiente en lisina y triptófano, pero esta es su composición de minerales. Aquí tenemos, vamos a ir mostrando más o menos esa misma composición para las otras materias primas. Tenemos calcio, fósforo, o un poco lo que es la composición, o cómo está, digamos, compartido ese fósforo. Hablamos de fósforo fítico, que es este fósforo que está asociado a la fitasa, al fitato, perdón. Hablamos de fósforo disponible, que es el fósforo que nos queda luego que le restamos este fósforo fítico al fósforo total,
y hablamos de fósforo digestible, que es otra manera de medir el aprovechamiento de este fósforo. También tenemos la cantidad de sodio, cloro y potasio que aportan allí estos cereales, en este caso maíz. Además del maíz, también usamos sus subproductos, ¿verdad? Uno de los subproductos que más utilizamos es el afrecho de maíz. Bueno, aquí se muestra un bromatológico que compara el afrecho de maíz o el bromatológico del afrecho de maíz con el bromatológico del grano entero. Vemos en correlación cómo o cómo aumenta su cantidad de proteína cruda, ¿verdad? Cómo aumenta también el extracto etéreo y también se concentra la fibra. Por esto es, digamos, importante tenerlo en consideración cuando vayamos a incluir este tipo de materias primas en la formulación, hacerlo con un criterio, ya que, bueno, si vamos a colocarlo en etapas iniciales, tenemos que tener bastante cuidado con la cantidad de fibra que podemos incluir en estas dietas. Entonces, bueno, sí se utiliza, sí lo hemos utilizado bastante en alimentación para cerdos, en la formulación de alimentos para cerdos, sobre todo de las etapas de desarrollo en adelante, en niveles de inclusión que van desde el 5 hasta el 8-10%. Otra de las materias primas, de la que vamos a hablar un poco, es el arroz y sus subproductos. El arroz es una materia prima que tiene un comportamiento muy bueno en alimentos para cerdos. El problema que tenemos, digamos, en el país es un problema de precio y de disponibilidad, que bueno, es una materia prima que tiene competencia, ya que nosotros la consumimos, ¿verdad? Pero lo que son tercerillas de arroz, en algunas condiciones se pueden utilizar. De hecho, tenemos varios clientes que utilizan en ciertas oportunidades tercerillas de arroz, segundillas de arroz en sus alimentos, sobre todo en alimentos para lechones, ya que tiene una, como dijimos, una performance bastante buena, sobre todo cuando el arroz está cocido y molido. Aquí tenemos, bueno, un poco cómo está compuesto. Más o menos tiene la misma cantidad de proteína cruda que el maíz. Sí tiene mucha más cantidad de almidón. Vemos que va más o menos de 72 a 75% de almidón. Sí, 10% más que el maíz. Por lo que obviamente tiene una alta cantidad de energía. Aquí vemos, bueno, cómo está la compartición de la energía entre la energía digestible, metabólica y la energía neta en crecimiento y en animales adultos. Esta sería su composición de aminoácidos, los aminoácidos totales, los aminoácidos digestibles y la digestibilidad de esa proteína. Para que tengan esa información allí. Y igual su composición de minerales. Además de usar el arroz, también utilizamos sus subproductos, como bien mencionábamos con el maíz. Entonces el subproducto que más utilizamos en el país y en estas regiones es la harina de arroz o el polvillo de arroz, pulitura de arroz, ¿no? Que quisimos traerles este bromatológico para que vean más o menos cómo se comporta una muestra de este subproducto, el cual vemos que, bueno, como pasaba con el maíz, en correlación con su subproducto, aumenta la cantidad de proteína, aumenta muchísimo la cantidad de extracto etéreo y la cantidad de fibra, por lo que les comentaba que, bueno, tenemos que tener cuidado con este tipo de materias primas cuando se almacenan, porque por esa cantidad de extracto etéreo es muy fácil que se enrancie. Cuando se enrancian, cambia mucho el sabor y esto puede
traernos problemas de rechazo en los alimentos, entre otras cosas. ¿Verdad? Entonces, bueno, siempre hay que tener en cuenta la calidad de estas materias primas, usarlas lo más rápido posible para no tener problemas. Sí la hemos utilizado en alimentos para cerdo, la utilizamos en alimentos para cerdo, como hablamos con el germen o afrecho de maíz, con sus criterios nutricionales, pendientes de la cantidad de fibra que ésta puede aportar y esos tipos de fibra se puede utilizar muy bien. Otro de los o de las materias primas de las que vamos a hablar es el trigo. Nosotros normalmente acá en Latinoamérica no usamos trigo entero para las fórmulas, pero sí es bastante común ver en Europa que se use el trigo, se usan raciones trigo-soya, es muy común. Este es más o menos la composición bromatológica que tiene el trigo entero. Vemos que es más alto en proteína que el maíz y el arroz, por lo cual normalmente cuando uno formula solo trigo-soya, es normal que veas una pequeña disminución en lo que es la cantidad de proteínas que tienes que aportar con soya. Pero su cantidad de almidón es muchísimo más baja que estos antecesores, por lo que, bueno, obviamente la cantidad de energía que nos brinda es muy baja y, bueno, hay que sopesar esa energía con alguna otra materia prima en caso de que nos tocara hacer una formulación solo trigo, soya. Esta es su composición de aminoácidos, ¿verdad? Digestibilidad de esos aminoácidos, los aminoácidos totales y digestibles. Comentar que, bueno, cuando formulamos solo con trigo, podemos tener problemas de viscosidad intestinal debido a algunos metabolitos que tiene el trigo por allí, estos carbohidratos no amiláceos. Pero bueno, estos problemas pueden ser sopesados con ayuda de algunas enzimas como la silanasa, pero bueno, de esto estoy seguro que en las charlas posteriores se hablará más al respecto. Esta es más o menos la conformación de minerales que tiene la semilla de trigo entera. Y aquí, como hemos venido haciendo, bueno, está una muestra o el bromatológico de una muestra de el subproducto que vendría siendo el afrecho de trigo. Esta es una materia prima que utilizamos como aporte de fibra en algunos alimentos que la requieren. Normalmente en cerdos sabemos que en la etapa de cerdas gestantes es importante incluir una alta cantidad de fibra para que haya un tránsito gastrointestinal adecuado y no haya constipaciones en las cerdas. Entonces, es bastante utilizado en nuestras latitudes el afrecho de trigo. En Estados Unidos usan otras materias primas como la cascarilla de soya, pero aquí usamos bastante lo que es afrecho de trigo, ya que nos viene de los pastificios en cantidades y en precio que nos permite utilizarlo. Entonces, bueno, aquí vemos más o menos la composición, más o menos casi 15% de fibra, 4,25 de extracto etéreo y, bueno, una cantidad elevada de fibra que aquí, inclusive en esta muestra está abajo, suele estar un poco por encima de esto. Otra de las materias primas de las que les quería hablar, cuando no es, digamos, muy común, sobre todo aquí en Venezuela, es el sorgo, y es porque, bueno, yo tengo digamos, una anécdota de que cuando llegué a trabajar a Lara, había un productor que él sembraba sorgo, pero no sembraba la variedad de sorgo que comúnmente conseguimos aquí en Venezuela. Él sembraba una variedad que se trajo de Estados Unidos, era una variedad baja en taninos.
El sorgo normalmente tiene el inconveniente, o le hemos inconvenido el inconveniente de que tiene una alta cantidad de taninos. Esto es un metabólito secundario que producen las plantas como una medida de defensa para que los insectos, las aves no la consuman. Le da un sabor astringente o amargo a los granos, que bueno, digamos, permite que no sean consumidas. No todos los taninos son malos, ¿verdad? Hay taninos que son antioxidantes. Podemos dar, por ejemplo, que le confiere el sabor a los vinos. Ahí, digamos, igual también todo depende de la cantidad, como bien les comentaba, estas variedades que están en Estados Unidos tienen baja cantidad de estos taninos condensados, que son, digamos, los que ocasionan el problema, y se pueden utilizar sin ningún problema. Entonces, bueno, esto lo dejo como una, digamos, una alternativa por allí que se puede aplicar si tienen a disposición este tipo de semillas. Esto me llamaba la atención porque normalmente uno conseguía sorgo blanco y sorgo rojo. El sorgo blanco era el sorgo bajo en taninos, y el sorgo rojo normalmente era el que tenía alta concentración de taninos. Este señor tenía una variedad de sorgo rojo que era bajo en el contenido de taninos y lo usaba en los alimentos sin ningún problema, inclusive sin restricción, aun cuando él ya tenía, digamos, la idea de que el sorgo debía restringirse en alguna cantidad. Normalmente uno, cuando usa sorgo alto en taninos, lo que hace es utilizar más o menos la mitad de la cantidad que usaría normalmente de cereales. Es decir, si yo voy a utilizar 60% de maíz en una dieta, colocaría entonces 30% en sorgo alto en taninos y ese otro 30% de maíz. Y esto obviamente recomendado es en etapas distintas a preinicios e inicios. Ya estamos hablando de etapas cuando el cero está un poco más grande. Aquí vemos, bueno, más o menos cómo está conformado, ¿verdad? Proteína bruta, más o menos entre 8 y 11%. La cantidad de almidón es bastante parecida a la que nos aporta el maíz. Y igual tiene una cantidad parecida, o aporta una cantidad parecida de energía, un poco más baja, según algunos autores. Digamos, uno de los problemas que podríamos, no problemas, pero una de las diferencias que podemos tener es que el sorgo no aporta la cantidad de colorantes que aporta el maíz. Por lo menos eso normalmente trae problemas cuando estamos haciendo fórmulas para ponedoras, no tanto para cerdos. Aquí está la composición de aminoácidos totales, es la digestibilidad de esos aminoácidos, que va de 73 a 82% según estos autores, su composición de aminoácidos totales. Y bueno, como bien hemos venido mostrando en las láminas, la composición de minerales, calcio, fósforo, digestibilidad de ese fósforo, y sodio, cloro y magnesio. Otra de las materias primas que es muy utilizada sobre todo en preiniciales es el suero dulce. El suero dulce lo utilizamos en preiniciales como sustituto de la leche, o como, digamos, manera de aplicar lactosa a las fórmulas. Normalmente las primeras fórmulas que se le da, primeras fórmulas preiniciales, son prácticamente sustitutos lácteos. Entonces, para eso, normalmente una de las materias primas que se utiliza es el suero dulce. También hay otras como el permeato u otras fuentes de lactosa, el mismo suero ácido. Pero bueno, el suero dulce, digamos, es una de las más utilizadas. Esta es más o menos su composición en cuanto a proteína, en
en cuanto a azúcares, sobre todo, que es lo que nosotros buscamos con ella, como les decíamos, lactosa y su composición de energía. Aquí está la composición de aminoácidos, tanto aminoácidos totales como digestibles, como hemos venido mostrando en las diapositivas anteriores. Vemos la digestibilidad de esos aminoácidos, que es bastante alta, más de 90 hasta casi 99% según NRC. Normalmente cuando vamos a utilizar materias primas para preiniciales, eso es lo que buscamos, materias primas con alta digestibilidad y de alta calidad, para que nos puedan dar los resultados que necesitamos como de alimentos. Aquí está su composición de minerales, ¿verdad? Normalmente en cuanto a uso de suero dulce, él va en preinicios, desde las primeras etapas se puede colocar entre 20 y 28%, y luego él va descendiendo. Normalmente se usan 3 etapas de preiniciales, un F1, un F2 y un F3, dependiendo cómo lo nombre cada casa comercial o cada nutricionista, pero normalmente va más o menos entre 20-28%, y luego va descendiendo hasta las últimas etapas donde ya casi no se coloca el suero dulce. Siguiendo con otra de las materias primas, vamos a hablar de las proteínas, ¿verdad? Ya habíamos hablado de estas cadenas de aminoácidos, ¿verdad?, necesarias para funciones críticas del organismo, como las células, los tejidos, las hormonas, las enzimas, etcétera. Habíamos dicho que el organismo necesita más o menos entre 20 y 22 aminoácidos. Algunos son esenciales, que algunos son limitantes. Normalmente, por lo que se estila últimamente, es que las dietas se hagan en base a proteína ideal, un balance de proteína ideal. Y bueno, cuando hacemos esto, normalmente lo que queremos es balancear estos 20 aminoácidos. Ahorita con la cantidad de aminoácidos sintéticos nos permite hacer este tipo de cosas. La primera materia prima, la que vamos a hablar, es la más importante en cuanto a materia prima proteica. Se trata de la harina de soya. La harina de soya es este subproducto que proviene de la extracción de aceite del grano de soya. Se puede hacer por prensado o por extracción con hexano. Esto nos deja, ¿verdad?, esta harina o esta torta que tiene una composición alta en proteínas, que puede ir entre 40-43% hasta 48% la high pro, ¿verdad? Tiene una también, normalmente es baja en extracto etéreo, eso depende de qué tan bueno sea el proceso de extracción de este aceite. Aquí tenemos estos valores. Aquí tenemos el perfil de aminoácidos totales según estos autores en Argentina, Brasil y Estados Unidos, su diferencia estadística. Aquí tenemos los indicadores de calidad del tostado de la soya, de la harina de soya. Comentábamos que la harina de soya tiene entre sus componentes nutricionales o antinutricionales componentes que son termolábiles, es decir, que se destruyen por calor, y otros que son termoestables, es decir, que no se destruyen con el tratamiento por calor. Uno de los más conocidos son los inhibidores de tripsina. Estos son termolábiles, es decir, se pueden destruir por calor, y es el que normalmente, el proceso que se hace, y estos indicadores que tienen aquí son los que nos ayudan a ver qué tan bueno fue este tratamiento por calor para destruir estos metabolitos y conservar, digamos, la calidad de esa proteína allí. Porque, bueno, si nos pasamos de calor, podemos destruir la proteína, que es algo que no
que no se quiere. Aquí también tenemos un cálculo de lo que es la energía neta en kilocalorías por kilogramo. Otra de las materias primas importantes en cuanto a aporte de proteína se habla es la harina de carne y hueso, una que en el país ha tomado bastante notoriedad e importancia, bueno, debido a los precios y los problemas para conseguir harina de soya. O por lo menos sabemos todo lo que es el problema que estamos teniendo ahorita con disponibilidad de el mismo maíz y la soya. Y bueno, por eso se ha visto, o nos hemos visto en la necesidad de buscar otras alternativas. La harina de carne y hueso es una buena alternativa. Aquí está, digamos, la composición según la tabla brasileña de Rostaño y colaboradores, ¿verdad? Ellos tienen o la comparten en 5 tipos según la cantidad de proteína que tienen, ¿verdad? Podemos ver que va más o menos desde 37% de proteína hasta 59%. Tiene buena cantidad también de extracto etéreo y vemos el aporte de energía que brinda tanto energía digestible como energía metabólica de crecimiento. Es fácil notar que mientras que la proteína aumenta, disminuyen otras fracciones en el total. Obviamente aquí vemos que mientras que aumenta la proteína, disminuye el extracto etéreo. Y aquí podemos ver su composición de aminoácidos. Es la composición de aminoácidos totales y la digestibilidad de esos aminoácidos, que como vemos también es bastante buena, bastante elevada, de 73 a casi 81%. Siempre es bueno, o por lo menos no funciona para terminar de balancear una ración, porque cuando balanceamos solo con proteína de origen vegetal, es difícil terminar ese balance. Cuando usamos harinas de carne o harinas proteicas de origen animal, conseguimos un balance mejor de aminoácidos en las dietas. Esto nos da un plus allí. Aquí podemos ver la composición de minerales y se sigue notando lo que les comentaba. A medida que disminuye la cantidad de calcio y fósforo, aumenta la cantidad de proteína. Podemos ver aquí. Entonces, bueno, igual como con todas las materias primas, tenemos que tener en cuenta que estas materias primas tienen que ser de alta calidad, tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, de que su composición sea la idónea. Nosotros hemos usado harina de carne desde preiniciales hasta las etapas finales, siempre y cuando sepamos que esa calidad corresponde. En inclusiones que van desde el 3, 5% en preinicios hasta 7, 8% ya en etapas de finalización, dependiendo del perfil que queramos cubrir según la etapa, según la dieta. Otra de las materias primas que aportan proteína es la harina de pescado. Aquí podemos ver su composición en cuanto a proteína bruta, es bastante alta, va desde 56 o 54 casi hasta 60, 62%, 63% de proteína, según estos autores. Tiene buena cantidad también de extracto etéreo y vemos también su aporte de energía digestible, energía metabolizable y energía neta, tanto en crecimiento como en cerdos adultos. Igual que como comentaba con la harina de carne, es importante que la harina de pescado también tiene que tener, o tenemos que asegurarnos de obtener harina de carne de excelente calidad, ya que la harina de carne puede tener como cualquier otra materia prima,
puede tener contaminantes, puede estar mezclada. La que normalmente se utiliza para su inclusión en inicios, que es para lo que más se usa por su precio, es la Super Prime, que es la harina que tiene la mejor calidad. Lo que ha pasado últimamente es que el precio está muy elevado, la poca cantidad que se consigue o de la mejor que se conseguía, que era la importada, se está quedando para sobre todo agricultura. Y bueno, lo que se consigue quizás no tiene la mejor calidad que necesitamos o el precio que necesitamos. Pero estamos seguros de que tiene buena calidad y que está a un precio accesible, se puede utilizar y da muy buenos resultados, como les estoy comentando en preinicio. Y bueno, si les da el precio para colocarla en raciones posteriores, también se puede utilizar sin problema. Este es más o menos la composición de minerales de pescado según estos autores. Se la vamos a dejar para que la vean. Otra de las materias primas utilizadas muchísimo y con mucha, digamos, se ha usado muy bien en lechones por su comportamiento, ha sido la harina de plasma, ya que la harina de plasma, sobre todo la Sprite Diet, tiene o confiere muchas virtudes en su uso con lechones. Por su composición, ella es alta en inmunoglobulinas, favorece lo que es el bienestar intestinal en lechones y ayuda a reducir otros aditivos como a ver, estos aditivos que estamos usando tipo óxido de zinc para, digamos, favorecer el crecimiento en cerdos. Aquí podemos ver su composición en cuanto a proteína bruta, es elevada de 70 hasta 77%, según estos autores. Y, bueno, la cantidad de energía que, que esta brinda, ¿verdad? Aquí está la composición de aminoácidos, tanto aminoácidos totales como aminoácidos digestibles. Tenemos la digestibilidad de esos aminoácidos. En cuanto a incluirla en formulación, como les decía, normalmente esto es una materia prima que es bastante costosa. La que, como les decía, la que se utiliza normalmente es la Sprite Diet, que es la que confiere la mejor calidad por la calidad de la proteína en el procesado. Y también esto nos garantiza que el filtrado de ella haya sido bueno. Esta es la composición de minerales que tienen harina de plasma. Aquí les quería traer, bueno, un análisis que hicimos una muestra de harina de plasma. Bueno, nos llamaba la atención, como estábamos comentando, tenemos que estar muy pendientes de lo que es la calidad de las materias primas que estamos utilizando. A nosotros nos llamaba la atención esta muestra por la cantidad de ceniza que tenía. Como les comentaba, la calidad de este tipo de materias primas depende del filtrado. Este filtrado, digamos, lo que hace es apartar diferentes cosas que usamos en su procesamiento, como son el sodio, por ejemplo, en el caso de la harina de plasma. Entonces, bueno, uno busca, dependiendo de dónde venga la harina de plasma, ¿verdad? Porque hay harina de plasma, puede ser porcina, puede ser bovina, puede ser, y tiene diferentes, digamos, componentes, pero se suponía que esta era harina de plasma de porcinos y nos llamaba la atención la alta cantidad de ceniza de esa especie se contrarrestó con valores de sodio y sí, definitivamente tenía muy alto el sodio, lo que quiere decir que, bueno, no tenía, quizás en este caso, la calidad
que estábamos buscando para ese tipo de materias primas. Otra de las materias primas de las que vamos a hablar serían los aceites y las grasas. Pues dijimos que estaban compuestos por esteres de glicerol más ácidos grasos. Su función primordial es aportar energía, están bastante, digamos, dadas en energía. Aquí podemos ver que aportan más o menos 900 kilocalorías por cada 1000 gramos. Entonces, bueno, estas grasas, gracias a las lipasas que tenemos en el tracto digestivo, podemos aprovechar, vamos a aprovechar estos ácidos grasos y obtener energía de ellos. Dijimos que, bueno, teníamos ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados y, bueno, los omega, ¿no? Entre los aceites y las grasas, bueno, aquí tenemos un perfil de ácidos grasos de algunos aceites vegetales. Tenemos aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de soya, aceite de cacahuate o de maní y aceite de palma. Si recordamos la ponencia del doctor Álvaro, él nos hablaba de que el ácido linoleico era el único al que teníamos que estar pendiente que estuviera presente en las dietas. Les quise traer este grafiquito porque, bueno, normalmente aquí en el país, el aceite que más estamos usando por disponibilidad es el aceite de palma y vemos la cantidad tan baja que tiene de ácido linoleico. Estas cosas hay que estar pendientes cuando hablamos de algún ácido graso que es esencial. Aunque normalmente en cerdo no tenemos problemas con inclusión de este tipo de ácido. Aquí está una tablita, ¿verdad?, que tiene información acerca de la energía y el perfil de ácidos grasos de algunos aceites vegetales. El aceite de soya, el aceite de colza y el aceite de palma, según INRAE, que es Francia, y según FECNA, que es España. En España tenemos aceite de soya, aceite de colza, aceite de palma, oleína de soya y destilado de palma. Es una, digamos, unas tablitas para que tengan allí valores de referencia. Y bueno, hay que estar pendiente que estos valores están en milijoule por kilogramo, pero los compartimos para que los tengan por allí. Aquí no está presente también las grasas. Bueno, nosotros en alimentos para cerdo hemos utilizado sebo, sobre todo en etapas de finalización, sin ningún problema se puede utilizar, lo consumen, da resultados bastante buenos. Obviamente si tenemos otro tipo de grasas mejores, perfecto, pero si lo que tenemos es sebo, se pueden utilizar. De hecho, en Estados Unidos usan una grasa que ellos les llaman grasa blanca. Bueno, le quería traer esta tablita que habla sobre la preferencia, el performance en ceros sobre diferentes cereales. Aquí, bueno, tenemos cebada, tenemos maíz, tenemos trigo, harina de galleta, sorgo, avena y arroz. Y podemos ver la diferenciación de cuando ella está cruda y cuando está extruida. Menos en cebada, maíz y trigo. En cuanto a avena, inclusive nos dan cruda, rolada, que es otra modalidad, y cocida. En Estados Unidos se usaba mucho la avena rolada en preiniciales. Y bueno, otra vez hablando del arroz, podemos ver la diferencia o el performance altísimo que tiene el arroz en comparación inclusive con el maíz, que digamos que es como dijimos, el cereal utilizado como aporte de almidón o de carbohidratos en una dieta. Entonces, bueno, en preiniciales, da muy buenos resultados y es bastante preferido el
el arroz por los lechones. Y bueno, inclusive cuando es cocido, da da mejores resultados inclusive. Quería, digamos, compartirles una información, unas gráficas para que tuvieran una idea, digamos, por las preguntas que han venido realizando desde las primeras charlas, ¿verdad? En cuanto siempre se ha hablado de que el cerdo es un herbívoro, de que puede comer de todo, y bueno, todos los ponentes han estado tratando de, digamos, darles ideas al respecto. Yo quería mostrarles estas imágenes para que vieran lo siguiente. Aquí en esta imagen podemos ver la ganancia de peso semanal, que la podemos ver en estas líneas paralelas, y la ganancia diaria de peso que nos forma esta curva. Primero podemos notar que es prácticamente lo mismo graficar la ganancia de peso semanal y la ganancia de peso diaria, pero podemos ver que el comportamiento es una curva y que luego de las 20 semanas aproximadamente se pierde la efectividad con la que ese cerdo empieza a ganar peso. Tengan eso allí pendiente. En esta siguiente gráfica vamos a contrastar lo que es la ganancia de peso, que la podemos ver lineal, con la ganancia diaria de peso según la edad. Allí podemos ver que aunque el cerdo sigue ganando peso, como les comentaba, luego de la semana 20, para poder ganar peso tiene que consumir mayor alimento porque la conversión alimenticia sube. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en consideración en la alimentación de cerdos. Aquí se puede ver mucho más claro todavía la ganancia de peso diario en proporción al peso del cerdo. Vemos cómo pierde la eficiencia allí al pasar las semanas. Y la última gráfica que les quería compartir, y con esto cerraba, ¿verdad? Era esta que me pareció bastante interesante, que nos muestra la tasa relativa de acumulación de algunos tejidos. En este caso son 3 tejidos: carne, grasa y hueso. Y también nos coloca el requerimiento nutricional, digamos, separándolo por estos pesos desde el nacimiento, los 45 kilos, los 90 kilos y los 135 kilos. Allí vemos más o menos cuál es el requerimiento para minerales, aminoácidos, vitaminas y energía. Entre muchas cosas que se pueden extrapolar de esta gráfica, me parecía, digamos, idóneo comentarles por lo menos dos. Una, que normalmente vemos que los productores tienen poca, digamos, le prestan poca atención a lo que es la energía que le estamos brindando a los animales. Siempre pensamos en proteína y dejamos la energía de lado. Aquí podemos ver que el requerimiento de energía en todo el proceso es alto. Solamente en la última etapa ya cambia de medio a alto, pero fíjense que el requerimiento de energía es continuo en el cerdo en crecimiento. No así con los otros requerimientos nutricionales que, bueno, primero van de alto, pero luego van descendiendo a medida que el cerdo va avanzando en edad. Como les comentaba, aquí tenemos la tasa relativa de acumulación de 3 tejidos. La carne, que la pueden ver reflejada en esta curva que está por encima, de color gris intenso, que la pueden ver como una loma, ¿verdad? Que ven que luego más o menos de las 90 semanas, de los 90 kilogramos, va perdiendo eficiencia. Vemos cómo se acumulan los huesos, ¿verdad? Tiene una subida más o menos hasta los 40, 45 kilogramos y luego desciende. Y la grasa, que más bien tiene un comportamiento casi exponencial. Esto, digamos, nos deja muy fácil de ver que cuando nosotros duramos
más tiempo para sacar el cerdo a matadero, es más fácil que el cerdo acumule grasa y no carne. Y siempre se nos ha dicho, bueno, que el negocio con el cerdo es, digamos, acumular carne y no grasa. Entonces, esto, digamos, llevado a sus continuas preguntas de que, bueno, el cerdo es un animal que es omnívoro, que puede comer de todo. Sí, puede comer de todo, pero no todo lo nutre. Y mientras que más tiempo duremos alimentando al cerdo, tenemos que saber que él va a acumular grasa y la acumulación de carne va a ser menor. Entonces le quería dejar esto por allí eh, para que lo tomen en cuenta y bueno, con esto terminamos la ponencia por hoy. Muchas gracias.